Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la cuarta jornada de la Semana Cultural. Hoy nos acompaña Gonzalo, que como veis es un arquitecto muy joven y con una trayectoria en este poco tiempo muy importante y que creo, bueno, entre otras cosas, habla vuestro idioma porque es de vuestra edad y creo que os aportará bastante. Bueno, Gonzalo es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid desde 1910, matrícula de honor y máster en investigación de proyecto arquitectónico avanzado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Actualmente es profesor de proyecto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea desde el año 2011 y profesor de dibujo en el Instituto Europeo de Diseño IED de Madrid desde el año 2015. Sus trabajos han sido mostrados y publicados en diferentes exposiciones y medios especializados y han sido premiados en diversos concursos internacionales, destacando el primer premio del concurso Pasaje y Gusini 2009-2011. Finalista en el Archiprix Internacional, Meet USA Cambridge 2011, distinción en el concurso Opera Lab para la Ópera Nacional de Polonia, Accessi para el concurso de arquitectura Trans y Arte organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o segundo premio para la propuesta de transformación de la sede del Banco Polaco PACO en Varsovia. Como siempre, al final de la conferencia, dependiendo un poco del tiempo, abriremos un turno de preguntas. Para los que tengáis cualquier duda, pues cerramos con eso la jornada. Doy paso, bueno, darle las gracias a Gonzalo por haber venido y espero que os guste la conferencia. Bueno, lo primero, muchas gracias, Antonio, por la invitación y muchas gracias también a los alumnos, también por vuestro interés en que estuviese por aquí. Así que, bueno, os voy a contar, quería hablar de mi trabajo, pero mi trabajo también se basa o tiene un sistema de trabajo con mucha gente, ¿no? No es una oficina individual, sino que la forma de trabajar que tenemos suele ser colaborativa, ¿no? Es decir, que la gente con la que trabajamos son todo como socios, ¿no? Siempre como a medias, de tal forma que la oficina son varias oficinas como juntas que se unen al final pues para poder abordar como proyectos como muy diversos, ¿no? Desde diferentes localizaciones, tamaños o velocidades, ¿no? Entonces, parte o la gran mayoría de los trabajos que voy a encontrar, incluso referencias o imaginarios, pertenecen a un grupo, ¿no? No solo son casos individuales, ¿no? Entonces, aquí es una lista como de gente con la que trabajado, trabajo y siguen como habiendo un proceso como siempre abierto, ¿no? De relación, pues eso, hay como desde como colegas de escuela, gente nueva conocida, oficinas más asentadas y todos ellos siempre trabajando de una manera muy horizontal, ¿no? Por ejemplo, está Gonzalo Gutiérrez por aquí también, que es socio ahora mismo. Porque, por ejemplo, ahora mismo me encuentro trabajando como con 3 personas diferentes, ¿no? Ahora mismo una obra estamos llevándola con Gonzalo Gutiérrez, otro trabajo ahora desarrollado con Paula García Macedo, por otro lado también con Pepe Susín estamos desarrollando otro trabajo, ¿no? Que al final pues ahora mismo 3 en los que estoy metido, ¿no? Pues van como en paralelo, ¿no? Pero ninguno pertenece como a una única identidad, ¿no? Son varias identidades como juntas. Bueno, entonces esto como es muy importante, ¿no? Porque al final el trabajo acaba siendo como una especie de como mezcla, ¿no? Sin límites, ¿no? De un trabajo variopinto, ¿no? Y que yo también os animo desde aquí como a esa especie de como promiscuidad entre vosotros, ¿no? De colaborar y probar y experimentar a trabajar con diferentes personas, ¿no? Que siempre es muy enriquecedor el trabajo así como variado, ¿no? Bueno, la estructura de la conferencia estaba por ahí anunciada un título, pero lo he cambiado y quería titularlo Ensamblajes y soportes, que son conceptos con los que se han ido organizando diferentes ejercicios entre la práctica y la especulación.
Entonces la conferencia venía un poco a construirse de esta manera, ¿no? Ahí va a haber una primera parte en la que quería un poco como abrir esa carpeta de referencias, ¿no?, que construyen el imaginario propio y como que sirve de medio de comunicación entre gente, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos como en la oficina. Y quería mostrar como una primera parte con unas 9 referencias que vienen organizadas en 3 bloques, ¿no? Un bloque habla como de proyectos en el que es relevante como el ensamblaje, como un concepto que trabajan con ellos. Luego hay otro bloque que viene un poco a explicar lo que para nosotros es el soporte, como una estructura como muy interesante a la hora de permitir la arquitectura, ¿no? Y luego un tercer bloque que une estos dos, que viene a contar un poco las narraciones en el tiempo, ¿no? Como el tiempo es como especie de larga masa que une estas cosas, ¿no? Como el ensamblaje y el soporte. Sobre el tiempo, pues esa cuestión, ¿no?, de superposiciones y de elementos, ¿no?, que van pasando a lo largo de la arquitectura, que nos parece como muy importante, ¿no? Estas referencias, ¿no?, tenía aquí apuntado, ¿no?, como de una conversación con Paula García Macedo, ¿no?, que hablamos el otro día sobre cosas que hemos deseado, ¿no?, en un pasado, ¿no?, pero cosas que luego también recordaremos, ¿no?, como este cúmulo de referencias que a veces van y vuelven, ¿no? Porque muchas de ellas son referencias que han valido para generar proyectos, pero otras han salido después, ¿no? Con el paso del tiempo de repente te das cuenta, ¿no?, de que existen elementos que un poco cuentan la historia. Luego ya la otra parte, pues contaré una serie de aplicaciones de este imaginario, ¿no?, que pretendo como enseñar, en el que pues os pido como es el esfuerzo de que luego vayáis uniendo, ¿no?, como cosas que habéis visto, ¿no?, con proyectos que a veces que se cruzan, ¿no?, como ciertas ideas o ciertas referencias en diferentes proyectos. De acuerdo, pues bueno, entonces esta es como la primera parte ahora, ¿no?, en que hablaremos de ensamblajes y bueno, pues este mix que me he hecho aquí como con YouTube viene a contar algo como muy interesante, que es como este proyecto que muchos de vosotros conoceréis, ¿no?, que creo que hay muchos proyectos que seguramente todos conoceréis, que es el castillo de Hearst, ¿no?, el gran empresario americano, que es un castillo, ¿no?, porque claro, es tan gigantesco, ¿no?, que no se le puede llamar casa. Es un castillo que me parece como muy interesante por las condiciones que tiene de aglutinar diferentes tiempos y elementos casi arquitectónicos, ¿no? Lo que veíamos al principio, ¿no?, son como esas dos cuestiones de tiempo, ¿no?, de la película de Espartaco, en la que sale como este espacio, ¿no?, y el videoclip este de Lady Gaga, en el que también sale como el mismo espacio, ¿no?, que viene un poco a relatar como esa condición casi un poco como clásica, ¿no?, del imaginario, ¿no? Pero están solapándose como esas temáticas, ¿no?, en este espacio que es esta gran piscina, presidida por un templo romano. La cosa es que este templo romano que hay aquí construido no pertenece a Roma, sino que se encuentra en California, y es un elemento que fue expoliado, ¿no?, por ¿no?, como las manos de Hearst en Europa, y que fue trasladado pieza a pieza desde diferentes partes de Europa a su residencia en California, ¿no? Es interesante, ¿no?, porque esta residencia tiene desde templos romanos a piezas de
del románico castellano, piezas de carpintería, ¿no?, de diferentes monasterios, como un conjunto de piezas que se van organizando, ¿no? Por ejemplo, el templo de Venus, ¿no?, mezcla como, o sea, el templo este que sale aquí, mezcla un templo romano con una figura de Neptuno del siglo XVII, ¿no?, con lo cual es como una mezcla de tiempos que es como muy interesante, cómo los tiempos se unen en este proyecto, ¿no? Este proyecto además fue desarrollado por Julia Morgan, que fue una de las primeras arquitectas por la Universidad de París, y que es de esas primeras mujeres pioneras en la arquitectura, lo cual lo que se convierte a Julia Morgan en una especie de artista casi del ready-made, ¿no?, en cuanto a la unión que llega, que se convierte o que trata de hacer con todas las piezas que Hertz va como conquistando, trayendo de toda Europa, ¿no? Este expolio realmente que se genera en este gran castillo, que tiene, ¿cuánto eran?, 160 kilómetros cuadrados de parcela, debía tener también unas 160 estancias, ¿no? Estamos hablando de 65 habitaciones y 80 baños, ¿no?, que es algo que casi es impensable ahora mismo, ¿no?, que luego fue donado a California y ahora es como parte de un conjunto como turístico, ¿no?, ya que es como de las únicas piezas así que tienen históricas, ¿no?, en esa zona. Y aquí vemos una foto, ¿no?, de Hertz junto a Arthur Vine, que era el que estaba en España detectando, ¿no?, todas estas piezas que se podían llevar. Pero tanto no es un expolio forzado, ¿no?, porque no había ningún robo, sino que formaba parte un poco de ventas que había tanto a particulares como a políticos, que se vendían como sin haber antes haber sido protegidas, ¿no?, como patrimonio. Por todo el tema de la amortización de la Iglesia, ¿no?, que empezó a vender sus propiedades a privados, y estos privados, pues claro, en 1930, ¿no?, pues era muy fácil como que alguien llegase, ¿no?, y pudiese vender todas estas piezas, ¿no?, que fueron como llevadas. Entonces, claro, es muy bonita como imágenes como esta del claustro de Sacramenia, que fueron como un claustro entero, ¿no?, que fue desmontado pieza a pieza, ¿no?, metidos en cajas, en concreto como 11.000 cajones, ¿no?, que se llevaron como a California, ¿no? En concreto este elemento es muy interesante porque Hertz lo compró tres elementos del claustro, ¿no?, y los llevó como a California, pero a la muerte de Hertz no se pudo llevar a cabo y se guardó en cajas, ¿no?, hasta que hubo otro comprador que lo compró, lo adquirió, y en 1950 lo reconstruyeron de nuevo, ¿no? Entonces esta manera de expoliar y de desmontar una pieza y volverla a montar en otro lado nos parece muy interesante. Nos parece interesante porque hay momentos en los que estos elementos, ¿no?, que tienen que ver con esta ornamentación o así, a veces no se pueden montar enteros, ¿no?, y hay que unirlos con piezas que no pertenecen a esas obras, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en este claustro que se construyó finalmente en Miami, es completado por otros elementos que también fueron expoliados de otros lados, ¿no?, pero se mezclan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este claustro se completó con unos escudos de armas como bastante grandes que pertenecían a otro claustro de Segovia, ¿no? Y entonces como que parece que se juntan todos en uno y generan como una cosa nueva, ¿no? Y luego también es como muy bonito pensar esta situación, ¿no?, casi como inversa a lo colonial, ¿no?, en el que este elemento, ¿no?, que todos tenemos en el imaginario como perteneciente al mundo occidental, ¿no?, o castellano de esta arquitectura, está colonizada por toda esta vegetación, ¿no?, tropical, salvaje de Miami, ¿no?, estas palmeras y tal. Es como casi una situación inversa, como al invernadero típico, ¿no?, inglés, en el que se construye una arquitectura para que se pueda permitir estas
estas plantas. No sé, es una situación que me parece como muy interesante. Entonces, en esta cuestión, ¿no? que viene a ser como ensamblajes de piezas que se unen y se trasladan, ¿no? Y que reconstruyen otra cosa nueva, ¿no? Como estos ready-mades arquitectónicos. También hay otra, ¿no? Que tenía que ver un poco con la condición de expolio. Esta otra referencia me parece también como muy interesante por una cuestión de la unión de piezas a través de lo encontrado, ¿no? Frente a lo otro que es expoliado, ¿no? Aunque legalmente no, pero es expoliado, y estas son la construcción de un castillo, ¿no? A través de piezas encontradas. Ferdinand Chaval fue un cartero que le conocían en el pueblo como el tonto del pueblo, ¿no? Algo así, porque claro, él iba haciendo su ronda de cartas y de repente un día, según cuenta, ¿no? Encontró una piedra en el camino que le pareció tan bella que debió de recogerla, ¿no? Tenía que recogerla. Y a partir de ese momento decidió que en todos sus caminos iba recogiendo piedras y las iba aglutinando, ¿no? Las iba guardando y luego con todas esas piedras iba reconstruyendo este castillo que veis tan flipante, ¿no? Él lo llamaba el Palacio Imaginado, ya que es una reconstrucción imaginada de todos esos deseos que él tenía, ¿no? Que veía a través de, cuentan, ¿no? que a través de las postales y de ese mundo que tenía él en su entorno, ¿no? Porque fue una persona que no salió de su pueblo, ¿no? Con lo cual todo este imaginario, ¿no? Que recuerda a templos hindús, pues castillos medievales, ¿no? Como cierto imaginario ecléptico y como muy exótico, se construye desde la imaginación, desde lo como esa cosa recordada, pero a través de la imagen, ¿no? El tema es que fue, claro, con el paso del tiempo, ¿no? Este cartero francés iba recogiendo piedras y cada vez eran más grandes, ¿no? Pasó de una piedra en el bolsillo a una piedra más grande en una cesta, hasta que acabó cogiendo una carretilla, ¿no? Y iba cogiendo cada vez piedras más grandes. Iba construyendo todo este palacio, ¿no? Estos muros y demás. Llegó un momento en el que decidió, ¿no? Tardó 33 años en construir todo esto, ¿no? A partir de siempre condiciones como de cortar y pegar casi, pero siempre con la cuestión de lo imaginado. Pero que se solapan todo como en una multiplicidad de edificios diferentes, ¿no? Y de referencias que él tenía a través de la imaginación, ¿no? Llegó un momento en que quería ser enterrado en este edificio, pero el gobierno o la administración de su localidad no se lo permitió, ¿no? Todo el mundo se reía de él, tal, pero hubo un momento en que, claro, este elemento llegó a ser tan importante culturalmente que al final fue conservado y ahora pertenece al propio patrimonio francés, ¿no? Y es como uno de los sitios más visitados, ¿no? Que tiene que ser como alucinante en un estado, pero me apetecería mogollón ir. Entonces, esta situación también me parece como muy interesante por esta condición de lo encontrado, ¿no? Y de construir a través de lo imaginado. Otro ejemplo como de ensamblar, ¿no? Como de unir a través de piezas y generar un conjunto nuevo, es esta pequeña capilla en Atenas, Gorgiopicos, que se trata si hemos hablado antes de esos dos tipos de ensamblajes, ¿no? Este tercero se detecta casi como un ensamblaje de piezas que pretende preservarse, ¿no? Muchas de las maneras en las que se han preservado piezas del expolio ha sido debido a, por ejemplo, la acción de muchos arqueólogos de la agrupación de piezas importantes generando como nuevos muros o nuevas entidades, ¿no? Esta capilla puede articularse como una lectura así, ¿no? Como la unión de piezas generando un objeto nuevo, pero con el objetivo también de preservar todas estas piezas, ¿no? De preservar esta memoria. Casi que al final funciona como una especie de museo, ¿no? Porque estás como uniendo piezas diferentes que vienen de diferentes tiempos, ¿no? También y que se unen en algo nuevo. Es un ejemplo como muy bonito, ¿no? Porque veis que hay como una
hay como una base, ¿no?, de piedras como bastante grandes, que funcionan como basamento, ¿no? Y luego a partir de cierta altura se empiezan como a ordenar diferentes elementos encontrados pues en los alrededores, ¿no?, o traídos de otros templos, por lo general bizantinos, que tiene que ver un poco con el ornamento y también el artesanado, ¿no? Y esta capilla, que es muy pequeñita, tiene como 7 por 12 metros, acaba siendo como el ordenar todas estas piezas, ¿no? Si podéis ver, aquí existen como ciertos elementos, ¿no?, que pertenecen, por ejemplo, a construcciones romanas, ¿no?, como son estos elementos de cornisa, ¿no?, que son como romanos, que están colocados casi como en simetría, ¿no? O otros elementos que vienen a ser como bajo altos relieves, relieves de bizantinos, que en muchos casos, ¿no?, o este elemento de acá también, ¿no?, como que veis como esta simetría que tiene la iglesia en este lado, ¿no? Aquí podéis ver como este trozo de frontón, ¿no?, o supongo que sería de un templo, ¿no?, en el que se va como uniendo, ¿no?, y van como uniendo todas estas piezas, ¿no?, como generando como una lectura nueva, pero a la vez como con la intención de preservar todas esas de posibles saqueos. Es una de las condiciones que también se daban, ¿no? Aparecen como muchos elementos ornamentales, como hay por aquí como un árbol de la vida, están estas cornisas, y muchos de estos elementos que no pertenecían a iglesias, había momentos en los que eran santiguados, ¿no?, o había que santificarlos, y se hacían como inscripciones sobre ellos de cruces de Malta, para que esas piezas perteneciesen, ¿no?, como al imaginario cristiano, ¿no? Al final, esta iglesia o los otros elementos me parecen muy interesantes, como esa unión de restos de otros sitios que construyen algo nuevo. Este tipo de referencias, por ejemplo, ¿no?, como un poco hablando antes de la manera en la que la oficina o yo trabajo con otros colegas, viene un poco como a ser imaginarios como que se comparten o que se heredan o que se dan, ¿no? Esto, por ejemplo, muchas de estas referencias vienen de diálogos y de conversaciones con Diego Delas, que es como un colega artista afincado en Londres, que también está desarrollando como un trabajo de investigación y artístico que tiene que ver con estas situaciones también, ¿no? Entonces es bonito compartir como estas referencias, ¿no?, o estos diálogos en los que se van contando estas cosas, y luego sirve un poco como para reestructurar los proyectos, para sacar nuevos, viene a ser un poco como ese imaginario como de diálogo que hay, ¿no?, entre nosotros. Este tercer bloque que quería comentar viene un poco como a ser esa unión de soportes y ensamblajes, que es la condición de tiempo, pero un tiempo narrado por el dibujo, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, ¿no?, que es el mundo de la narración gráfica, y como, sobre todo, como muchos de los ejemplos que existen en los que el cómic, ese formato como a veces muy rígido, ha experimentado situaciones en las que el tiempo se ha convertido en un protagonista o en un elemento como de innovación, ¿no? Frank King es uno de los pioneros en utilizar o en revertir esta condición de tiempo en este cómic, que era un dominical americano, ¿no?, en el que se hablaba, era un cómic en el que se hablaba de coches, pero el proceso o la historia se fue complejizando y se fue convirtiendo en un culebrón que tenía que ver un poco con el tema de los hijos y la relación de un hijo y un padre, ¿no?
Pero lo innovador en este cómic fueron esas condiciones de tiempo que os comentaba. Por un lado, este cómic fue de los primeros en el que el tiempo no estaba estanco en su producción, ¿no? Como todos los cómics, ¿no? En el que los personajes nunca se hacen mayores, sino que los personajes iban creciendo con el lector, ¿no? El niño se iba haciendo mayor, iban apareciendo personajes nuevos y funcionaba como un culebrón, ¿no? En el que los protagonistas van creciendo con el espectador, ¿no? Eso fue muy revolucionario, ¿no? En ese momento y con esta condición de dominical, y por eso se ganó como muchísimo tiempo muchos años en saliendo como editado, ¿no? Por otro lado, también tenía como otros experimentos gráficos que me parecen alucinantes, ¿no? Que eran los momentos en los que se experimentaba con propiedades formales del propio cómic, ¿no? Como la viñeta, que suele ser como un marco, ¿no? En el que el tiempo es estable, ¿no? Y la siguiente es consecutiva, ¿no? Y una tras otra, ¿no? Va pasando el tiempo y se articula como el espacio de otra forma. Aquí la condición se amplía, ¿no? Como veis, las diferentes viñetas, ¿no? Las 12 viñetas enmarcan un espacio más grande, ¿no? Pero en ese espacio se dan tiempos diferentes, ¿no? Con lo cual es como una unión de diferentes tiempos en un mismo espacio, y que me parece como una situación gráfica asombrosa, ¿no? Y que creo que explica muy bien como ciertas condiciones arquitectónicas del espacio, ¿no? Claro, era muy bonito, ¿no? El desarrollo de esta casa y la historia que hay entre quien la construye, como en un mismo hoja del dominical aparecen como historias narradas diferentes, ¿no? Pero es en el mismo espacio, ¿no? Y esa condición gráfica fue muy experimental, ¿no? Es más, fue tan experimental que ha sido como una de las grandes referencias de figuras como muy asentadas ahora mismo en el cómic contemporáneo, ¿no? Entonces, creo que estas situaciones son como súper aplicables, ¿no? A nuestro trabajo a la hora de contar la historia y los deseos de la gente que habita o usa, ¿no? Nuestros proyectos, el espacio, ¿no? En una situación parecida, ¿no? De estas narraciones gráficas con el tiempo, aparece como este corto de 1980 de este director polaco, que no me atrevo a pronunciar. Es un corto en el que se cuenta la historia de 36 personajes en un mismo espacio, pero son 36 personajes con 36 historias que se van enlazando y se van superponiendo sin que haya ninguna interrupción entre ellos, ¿no? Siempre se da esta habitación y empiezan en el corto empiezan a aparecer personajes, ¿no? Van saliendo, van sucediendo y se van repitiendo, ¿no? Se va repitiendo la historia, y cada vez hay más personajes, ¿no? Y es al final como una especie de collage de historias que se superponen, ¿no? Es alucinante porque esto se hizo con unos medios muy rudimentarios de corta y pega, ¿no? Que se tardó como 7 meses en realizar un corto de 8 minutos. Y además fue un corto como tan interesante, ¿no? Que al cabo de 3 años recibió como el Oscar de la Academia por el experimento que fue este corto, ¿no? Luego es muy bonito porque el director, claro, para realizar un corto tan complejo necesitaba generar una documentación muy precisa sobre los movimientos de todos los personajes, ya que, como os he contado, nunca se cruzan, ¿no? Para que las historias sean continuas, ¿no? Entonces me parece como alucinante, ¿no? Todos estos planos que hacía en planta de los movimientos de cada personaje, todos numerados y organizados para que en su montaje fuese luego muy fácil, no hubiese ninguna como interrupción, ¿no? Y se solapasen como todos estos tiempos que van hilados entre ellos, ¿no? Es muy potente, ¿no? Pensar que o esta condición de que en este espacio se dan muchas historias que no controlamos, ¿no? Os voy a poner un trozo del corto. Son 8 minutos, os recomiendo verlo, de verdad. Os voy a dar como un par de así como highlights, ¿no? Pero claro, el nombre hace referencia no solo a la música, sino también a esta especie de baile que se dan entre los personajes, ¿no? Como perfectamente coreografiado.
sea, es el momento bonito, ¿no? Estas cuestiones de que nunca se cruzan y que el movimiento de uno afecta al movimiento de otro. Si veis ahora, aquí trae como el paquete, lo deja ahí, llega el ladrón, lo roba, ¿no? Y así se van reenganchando como un montón de historias. Durante 8 minutos, siempre va más, ¿vale? Siempre va más, siempre va más. Entonces vamos a poner como algo por medio para que veáis como que siempre va más. Que llega como algo así, ¿no? En el que aparecen superpuestas todas estas historias cotidianas, casi como un camarote de los hermanos Marx, ¿no? Pero mucho más sofisticado técnicamente y narrativamente. A seguir las historias de cada uno, ¿no? Porque siempre engancha una cosa con otra y hay como las historias de lo cotidiano en una casa. Bueno, esto va más, un momento como de ya caos total y hay un final, ¿no? ¿Vale? Que no os lo voy a poner. Bueno, vale. Estos elementos, ¿no? Como habéis visto en el cómic de Gasoline Ballet y en esta obra, en este corto de tango, creo que se consolidan en este proyecto de Richard Maguire, que es otro cómic que tiene que ver un poco, ¿no? Y os hago un poco ese esfuerzo porque todo tiene mucho que ver, ¿no? Pero aquí también tiene que ver como de una manera como además muy contemporánea, porque es un cómic ya de ahora. Bueno, Richard Maguire es un tipo súper interesante, establecido en Nueva York, ha sido dibujante en el New York Times, ha sido también director de cortos, ha sido músico, bajista de uno de los grupos así más interesantes, Liquid Liquid, con un tema Carmen que es como súper bueno, ¿no? Está muy guay. Bueno, es un tipo como bastante interesante, ¿no? En 1989 desarrolló este fanzine, que era un prototipo, en el que, como en la historia de Tango, ¿no? Veis que hay una habitación en la que suceden cosas, ¿no? En esta habitación que suceden cosas se solapan también tiempos diferentes, ¿no? Y realmente es un experimento narrativo alucinante, ¿no? Porque tiene que ver también con el formalismo del mundo del cómic, en el que él marca en esa viñeta 1971, pero luego, dentro de las otras viñetas que veis, existen tiempos diferentes, 1957 o un gato de 1999. Pero el tiempo, el espacio, sigue siendo el mismo, que es la esquina de esa habitación, ¿no? De esta manera, las historias de un espacio doméstico no son solo en un tiempo concreto, ¿no? Sino que son a lo largo de una historia muy amplia, ¿no? Y de diferentes acciones como de las personas, ¿no? Se solapan en un mismo espacio diferentes tiempos, ¿no? Me parece como algo alucinante porque al final funciona como una especie de ready-made de tiempos, ¿no? O un ensamblaje, ¿no? De esos tiempos que tiene que ver casi con esta capilla de Atenas, ¿no? En la que diferentes tiempos se van uniendo, construyendo un todo, ¿no? Claro, este experimento al final luego también funciona como un cómic, ¿no? Hay una historia, pero que son historias diferentes que se van solapando, ¿no? Esto obliga también al lector, o implica al lector como una complejidad en la lectura, ¿no? No todo es fácil de leer, ¿no? Todo, a veces se requiere implicación por parte del lector para saber un poco qué es lo que pasa en esa casa, ¿no? Qué es lo que ha pasado en esa esquina, ¿no? Este proyecto, que se quedó parado en 1989, hubo un momento en el que se recuperó en 2014 con una edición que para mí es como de las cosas más bonitas que he podido leer. Una edición ya como gorda, en gran formato, tapadura, ¿no? En la que vuelve un poco a recuperar este experimento narrativo y lo lleva como a un exponente mayor, ¿no? De mayor desarrollo, ¿no? El otro prototipo era un prototipo de 6 hojas, aquí este es un libro de 200 y pico, en el que la condición vuelve a ser lo mismo, ¿no? Una esquina de una casa en la que se cruzan diferentes tiempos, ¿no? El espacio, la viñeta principal es de 1960, la mujer paseando son del 57, el indio americano es de 1620 y la construcción de la casa se hizo a principios de siglo, ¿no?
me parece como alucinante, ¿no?, como este guión narrativo, ¿no?, construye el espacio, ¿no? Pero a la vez también no solo es las historias de tiempo que se solapan en este mismo dibujo, sino también que son los estilos gráficos con los que trata de representar cada tiempo, ¿no? Porque el dibujo no es lo mismo los dibujos hechos para lo contemporáneo como los dibujos hechos en 1930, ¿no? El propio autor va cambiando la manera de dibujar para que haya también una referencia más clara como a los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no?, se ve claramente como en el 10.000 a.C. el trazo es otro que en el 1900, ¿no? Es bastante sutil, pero es muy bonita esa condición, ¿no? Y me recuerda como mucho a como este solapamiento, ¿no?, de estilos que se daban, ¿no?, en la cornisa romana con el grabado bizantino, ¿no?, y los sillares como del románico, ¿no? Yo creo que esas cosas son muy interesantes, ¿no? Incluso ya pequeños detalles, ¿no? Como siempre esto creo que son como cosas que, pequeñas roturas, ¿no?, pequeñas catástrofes que se han dado en casa a lo largo de como su vida, ¿no? En el 2111, por ejemplo, podéis ver que se inunda la casa, ¿no? Es como ya el fin de la Tierra, ¿no? Bueno, estos lugares, ¿no?, estables en el que el tiempo va pasando, ¿no?, y van permitiendo que pasen cosas, ¿no?, también es lo que me parece como luego aplicable, ¿no?, ya como a la arquitectura o deseable, ¿no? Tal vez sea la palabra como más deseable. Este proyecto de Kikutake, un arquitecto que pertenece como al grupo de los metabolistas japoneses, me parece uno de los referentes sin duda o de las aplicaciones más exitosas del metabolismo japonés, ¿no? Es una vivienda de pequeña escala, ¿no?, como podéis ver, que tiene una condición de soporte que me parece alucinante, ¿no?, como uno de esos primeros experimentos o uno de esos éxitos del metabolismo, como ese sistema de crecimiento, ¿no?, que permite como esa flexibilidad. Este proyecto de vivienda tiene dos partes fundamentales, ¿no?, una parte superior de vivienda más estable, en la que se dan como unas condiciones de vida más convencionales, ¿no?, pero que también permiten como cierta flexibilidad en su uso. Y debajo de estas grandes como pilares, ¿no?, el proyecto se mantiene como libre, ¿no?, como en capacidades, ¿no? Esta situación se da en muchos casos como para permitir que pasen cosas, ¿no? Para permitir que se organicen y cuenten, como que sucedan historias diferentes, ¿no? Al final el proyecto se basa en una estrategia como de crecimiento. Aquí, por ejemplo, se desarrolló, ¿no?, como la habitación del hijo, ¿no?, que se engancha como al techo, que es como un poco más recurrente al imaginario metabolista, ¿no? Y es una pieza como prefabricada, organizada para ese sitio, ¿no?, especial, y que tiene permite como colocarse o restituirse para que sucedan otras cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces la casa, con esa capacidad que tiene de soportes, permite que sucedan otras cosas. Y ahora es como ahora mismo, ¿no?, esa situación en la que pues ha crecido, ¿no?, ha superado como sus propios límites, se ha convertido en una especie de invernadero, permite al usuario como la libertad de que le pasen cosas, ¿no? Le da al usuario como el deber, ¿no? Otro de los ejemplos, ¿no?, pasado ya como este primer como arranque de estas condiciones como de soporte y de libertad hacia el usuario, es otros proyectos como contemporáneos más exitosos para mi parecer, que es el que se dio Frei Otto, ¿no?, junto a Hermann Kendel, en el que se plantea unas estructuras potenciales, ¿no?, en el que el vacío casi aquí funciona como proyecto, en el que se dan unas condiciones para que los usuarios tomen decisiones sobre ese proyecto. Esto se hizo para una feria en 1982, en el que buscaban un poco como el cómo unificar, ¿no?, Berlín tras la posguerra,
y se plantea una estructura como capaz de hacer que los usuarios formen parte como de este proyecto a través de una serie de reuniones, ¿no?, en los que junto a Freyoto y los usuarios y otros arquitectos, ¿no?, desarrollaban sobre esta estructura un tipo de viviendas amoldadas como a los deseos de cada uno. En muchos de estos debates, Freyoto, ¿no?, cuenta que el mayor éxito de todos fue que a partir de la unión de los usuarios a la hora de debatir y cómo gestionar como sus casas, se generó una identidad o una comunidad como muy fuerte, ¿no? Como veis, las decisiones de cada usuario son diferentes, ¿no? Cada usuario establecía como las normas de su propia casa, pero con unas reglas generales para todos, ¿no? En esta estructura, ¿no?, una estructura de hormigón que era capaz de soportar, pues eso, ¿no?, como todas estas pequeñas casas metidas dentro, mantenía y se organizaba con unas reglas fundamentales para todos, ¿no? Condiciones como, por ejemplo, que a sur hubiese una serie de invernaderos que diesen como calor a la casa, ¿no?, para ahorrar energía y tener plantas. Condiciones como que a norte se estableciesen núcleos húmedos o escalera, generaban dentro de la libertad de construcción de como este entorno, ¿no?, de unión de diferentes deseos de los usuarios, hubiese unas reglas que hiciesen que el proyecto siempre funcionase, ¿no?, pese a la libertad y la capacidad de deseo de los usuarios, ¿no? Esto me parece como muy importante, ¿no?, que los proyectos sean capaces de aguantar o sean capaces de permitir al usuario construir sus propios deseos, ¿no? No solo los del arquitecto, ¿no?, sino que la condición del usuario es fundamental para el éxito de este lugar, ¿no? No solo el lugar, o sea, la construcción era importante, sino también que uno de los parámetros que se dejaban como a los usuarios era la naturaleza como un elemento estable. Todo esto arbolado que veis por aquí, ¿no?, es una zona como muy frondosa, había crecido de forma espontánea y eran los elementos que había que mantener, ¿no? Esa condición espontánea también es como uno de los últimos, como ya referencias o proyectos que me parecían destacables, esta obra de Xavier Rivas, en la que se destaca el uso de la periferia como un lugar como potencial. Potencial por la capacidad que tiene de que los usuarios se apropien como suyo, ¿no? En 1996 hizo Xavier Rivas un reportaje documental, ¿no?, entre la documentación y el arte, en el que exploraba los usos imprevistos o la manera en la que la gente ocupaba parcelas vacías, ¿no?, descampados, haciendo usos, ¿no?, como los domingos, de esa especie de situación hedonista, ¿no?, de disfrutar de los domingos, ¿no?, en la que, no sé, se daba valor a un tejido que parecía desestructurizado, ¿no?, de las periferias y como estos espacios todavía no consolidados, pero que realmente lo que está demostrando como es un valor alucinante de la capacidad de las personas para dar uso a algo que aparentemente no lo tiene, ¿no? Esta cuestión, ya como hilando con algunos proyectos que os quería enseñar, era una condición que nos parecía fundamental a la hora de plantear este proyecto, que era un concurso para la Noche en Blanco de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca se da, como en muchas ciudades, ¿no?, una noche en blanco en la que se generan una serie de propuestas que activan el centro urbano, ¿no? En este proyecto, que lo hice con Toni Gelabert, nos llevaba a preguntarnos cómo, si ya existe una situación de noche en blanco de activación del centro, sería más interesante desplazar esa activación a la periferia, ¿no?, y llevarlo a un lugar donde se diesen esas condiciones en las que el usuario pudiese colonizar como estas parcelas en desuso, ¿no? Con lo cual detectamos una de estas parcelas, ¿no?, en la que pasaban esas situaciones, y la condicionamos para que se potenciase como un uso que, gracias a la noche en blanco, activaban este lugar y lo señalaban como un lugar potencial e importante, ¿no?, de mantener ese vacío o ese programa como abierto. El proyecto entonces trata de generar un nuevo muro
que señala las partes, o identifica como lugares de esta parcela, valorando también como este crecimiento espontáneo de la vegetación, ¿no? Estas terceras naturalezas que comenta Gilles Clement, que salen espontáneas, ¿no? Y que nos parecían como valiosas, como igual de espontáneo que es la acción de las personas, ¿no? De la periferia usando como estos lugares, ¿no? Que parece que las ciudades han dejado de, o no forman parte del urbanismo, ¿no? Parece que son solo desechos. Al final, este muro cerca un espacio para usarlo como programa de la noche en blanco, que luego se cede, ¿no? Como a la calle, ¿no? Por eso tiene esa especie de entrada y de perímetro que es un exterior hacia adentro, ¿no? Como un calcetín que se mete. Pero luego existe una serie de elementos, ¿no? Que recuerdan a todos los ornamentos y materialidad de una fachada que da hacia el interior de esta parcela, ¿no? De tal forma que este interior al final funciona como un exterior, ya que remite o se construye con una serie de elementos que tenían que ver con los patrocinadores del propio concurso, ¿no? Que construyen una fachada hacia el interior, ¿no? Con toda esta unión del imaginario ornamental que detectábamos en Mallorca, pero a su vez luego la parte de la fachada principal se convertía como en la trasera de este nuevo lugar, ¿no? Que acontece ahí, ¿no? Como escondido, como valorando un poco esa especie de espacio vacío, ¿no? Esta cuestión, ¿no? de los ornamentos o de los elementos encontrados también la trabajamos en este otro proyecto, que esto lo desarrollo con Diego Delas, que era otro concurso para la fábrica de Lafarge, que es esta empresa enorme de cementera, que tiene todo este imaginario, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De grandes depósitos, carriles, ¿no? Como una pequeña una ciudad, ¿no? Industrial. Pues se había quedado abandonado, ¿no? Esta especie de almacén o nave que ha tenido varios usos a lo largo de su historia, que era una arquitectura pues industrial, moderna, que dentro con el paso del tiempo había ido dejando como ciertos usos y tenía nuevos como el de almacén, ¿no? Claro, estaban preocupados porque como almacén no les valía para nada, ¿no? Pero en el proyecto a nosotros nos pareció lo más interesante de todo era el significado que los objetos, que están como aquí abajo, que apenas salen en las fotos, ¿no? Los objetos que en este almacén daban el significado de almacén, ¿no? O permitían un poco como entender la historia de este lugar, ¿no? Estos elementos nos parecieron interesantes como cogerlos, ¿no? Como expoliarlos, como quedárnoslo y solidificarlos de alguna manera, ¿no? Entonces mezclamos por un lado como cierta arqueología de elementos encontrados en este almacén y por otro lado el imaginario de lo que hubo en este almacén, ¿no? Como los generadores eléctricos, ciertos elementos, ¿no? De grandes dimensiones que articulaban otro segundo ingrediente, ¿no? Que eran una especie de vacíos, ¿no? Tenemos como un recordatorio o el ensamblado de piezas que ya existían y la construcción de vacíos de elementos que imaginamos, ¿no? Esto generaba el doble programa de esta pieza que se encontraba, que era la propuesta que hacíamos, ¿no? Una serie de vacíos, que estos son como el modelado de esos vacíos, que construyen el programa que proponíamos para la empresa, ¿no? Que era una serie de expositores del funcionamiento de su empresa, de la fábrica, de cómo funciona. Y por otro lado, una fachada a modo de altar que reconstruía todos estos objetos que encontrábamos en el almacén. Reconstruía a partir de moldes de hormigón el coche, los depósitos de agua, la construcción de ladrillo de la fachada. Todo ello, como un gran retablo de hormigón, hacía recordar con los objetos todo lo que había en ese almacén, ¿no? Al final, esta es la planta, funcionaba como un retablo en la que en la parte de atrás, en estas situaciones vacías, se reconstruían también
cierto imaginario que tenía que ver con los depósitos, generadores y elementos que tenían que ver con la propia fabricación del cemento, y por otro lado un gran retablo que permitiese como un uso libre de toda la parte central de la nave. Al final toda esta gran pieza de hormigón, ¿no?, nos gustaba pensar que era como esa especie de uniones de diferentes tiempos y recuerdos que hacen valioso algo que aparentemente no lo era, ¿no?, que eran todos esos objetos como abandonados en este lugar. Lo mismo sucede en una pequeña obra. Esta fue la primera obrita que hicimos. Esta la hice con Alejandro Londoño, en la que nos encontramos con un pequeño encargo de una tienda, un estudio de tatuajes, donde nos encontramos con una fachada de un pequeño almacén que había dejado en su fachada, ¿no?, el paso del tiempo y de esas condiciones como que están en la ciudad, ¿no?, de stickers, grafitis, carteles de se alquila, un montón de cosas que han pasado y se han quedado ahí grabadas, ¿no? En este proyecto lo que hacíamos era mantener como estos elementos, ¿no?, como especies que se dan en la ciudad, ¿no?, y que creíamos que debían de quedarse ahí, ¿no?, porque le daban como esa identidad de esa especie casi, ¿no?, como de tatuaje sin querer, ¿no?, que va adquiriendo la ciudad con el paso del tiempo. Y superponíamos una serie de fachadas que tenían que ver con lo que había y con lo que habrá, ¿no? Estructuras de ladrillo, que eran lo que la constructora tenía a mano para abaratar costes, se iban organizando dependiendo del número de ladrillos que tenía la constructora a mano, ¿no?, porque era como mucho más barato, porque claro, el presupuesto era ridículo, para organizar toda esta lógica de materiales, ¿no? Al final la fachada tiene como diferentes fondos, lo que permitía también a un local muy pequeño tener una fachada lo suficientemente compleja como para llamar la atención desde fuera, ¿no? Y de alguna forma adquirir cierta profundidad, ¿no?, en esta como unión de diferentes materiales, de diferentes sitios, de diferentes épocas, ¿no? Una ventana muy vertical permitía que se viese una gran lámpara que iluminaba el interior y a la vez servía como de billboard, ¿no?, para iluminar hacia el exterior y hacer una llamada de atención, ¿no? Materiales que construían o servían para mantener la carpintería, luego a veces se construían de manera ficticia, ¿no?, como estos de acá, que al final era como una especie de pegatina que poníamos ahí, ¿no?, que contaba un poco lo que había detrás. Y por dentro podéis ver como esta gran lámpara ilumina el espacio, pero también permite iluminar hacia la calle, ¿no? Y materiales que construían hacia el exterior se meten dentro del espacio, trasladando como esos lenguajes del exterior como hacia el interior, ¿no? Un poco al final quedaba esta especie de collage de materiales de diferentes tiempos y de diferentes funciones que se organizan como una fachada más compleja, ¿no? Y dentro pues está esta situación, ¿no?, en la que no se detecta muy bien qué materiales son hacia el interior y cuáles son hacia el exterior. Con Diego Delas hicimos un pequeño proyecto porque tampoco lleva como mucha implicación, ¿no?, que es el dotar de memoria tal vez a un muro que se implantó en la periferia de Aranda de Duero, delante de unas casas, unas viviendas sociales de los años 60, en el que se planta un frontón, ¿no?, que como veis aquí es un muro de un frontón, y la constructora nos pide qué hacer con ello, ¿no? Con lo cual le planteamos un poco, recurriendo a todas estas cosas de unir diferentes lenguajes, ¿no?, como si se tratase del castillo de Hearst, ¿no?, unir diferentes elementos encontrados y articular también, o imaginar como en Cheval, ¿no?, imaginar como nuevos lenguajes, ¿no?
esta era la fachada que da como a este proyecto, ¿no? Que son pequeñas ventanas, ¿no? de habitaciones, que lo que tienen es una construcción de ese imaginario local en el que se mezclan texturas y lenguajes de ornamentos cotidianos con elementos imaginados, ¿no? Al final esta unión de elementos lo que crean es como un diálogo de piezas, ¿no? Que se van uniendo y van entrelazando nuevas historias, ¿no? Y todo esto es lo que se ve desde las ventanas de los vecinos, van teniendo diferentes visiones de un gran mural, ¿no? En el que recuerda casi, ¿no? como a estos ornamentos que hay en las viviendas, ¿no? Que una vez desmantelados, ¿no? quedan los restos, ¿no? en la medianera, ¿no? Y construyen como una especie de ficción material, ¿no? De elementos encontrados, que también volvíamos un poco como a esa situación, ¿no? Proporcionados por la constructora, ¿no? que ya tenían como en almacén, y usados aquí para construir una nueva memoria, ¿no? A un sitio que no lo tenía. Esta otra parte os quería contar como proyectos en los que el soporte era una condición fundamental para el desarrollo de esta arquitectura, ¿no? Por un lado, nos interesaba mucho, ¿no? esta condición de unificar piezas para crear algo nuevo, pero por otro lado nos preguntamos, o hubo un momento en el que nos preguntamos cómo qué desarrollos hay que generar para que se den esas uniones de piezas diferentes, ¿no? Aquí es cuando viene como esa condición de soporte, de estructura, de elemento que haga factible como las cosas que pasen, las cosas que luego se puedan ensamblar, ¿no? Y en la que también se entiende como la condición de tiempo como algo muy importante, ¿no? Como luego todas esas piezas permiten que vayan pasando situaciones diferentes. Estos tres proyectos, que fue proyectos que llevamos ya desde 2012 o 13, no me acuerdo, 2012 yo creo, llevamos insistiendo, ¿no? en ello y hemos ido presentando diferentes propuestas en concursos, ¿no? Un par han sido premiadas, otras se han quedado por ahí, ¿no? Pero todas vienen un poco como a decir o a preguntarnos o a lograr lo mismo, ¿no? Esto es como un pequeño texto, un poco como una condición que nos gustaba pensar, ¿no? que esta condición de soporte articula como estrategias sin pensar un poco o permitiendo que pasasen cosas después, ¿no? En el que trabajásemos con la incertidumbre como un elemento de proyecto. En el que también, bueno, sí, aquí había un momento, ¿no? en que nos preguntábamos cómo se especula con este tipo de edificios, ¿no? Y cómo en muchos casos las viviendas funcionan o cómo hacer que funcione el edificio siempre al 100%, ¿no? de su uso. Entonces, en estos concursos planteamos esta situación en la que en el modo convencional el edificio se construye al 100%, y hay momentos en los que no se baraja qué hacer con viviendas vacías y demás, y planteamos como un crecimiento, un proyecto en el que el edificio siempre funcionase al 100%, ¿no? Que aunque hubiese elementos vacíos, esos elementos vacíos tienen potencial para ser muchas más cosas, ¿no? Entonces organizábamos como un sistema en el que los propietarios ocupaban el espacio que necesitaban, ¿no? Como un poco confiamos un poco en recuperar estas ideas, ¿no? que Frei Otto, ¿no? O los metabolistas, ¿no? O, estos elementos, estas propuestas, ¿no? de estructuras abiertas permitían. Y yo creo que es un momento ahora como de pensar esas situaciones y volver a traerlas ahora mismo al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto al final la condición era generar estructuras capaces que permitiesen una oportunidad al usuario de diseñar y a la vez esos espacios vacíos que quedasen entre usuarios y usuarios funcionasen como con un programa comunitario, ¿no? Este sistema también, que también fue propuesto, ¿no? por Frank Duffy, que este esquema fue recogido por Brent Stewart,
en uno de sus libros, que habla sobre la condición de la arquitectura, sobre esas capas, ¿no? Todos sabemos que la arquitectura tiene capas, pero esas capas funcionan a tiempos diferentes, ¿no? Hay capas que permiten estar más tiempo, otras que están menos, y cuáles son en las que nosotros nos implicamos, ¿no? Por ejemplo, la capa de la estructura es una de las capas como que más tiempo están, obviamente, ¿no? Pero luego hay otras que tienen más variedad, ¿no? Como los objetos o como a lo mejor las fachadas, ¿no? Que pueden ser como cambiables, etc. Entonces, nos parecía interesante poder trabajar constantemente con estas capas de la arquitectura, ¿no? y poder participar junto con los usuarios en esta estrategia de proyecto, ¿no? Entonces, en todos estos 3 proyectos siempre organizábamos un lugar de debate, ¿no? Como ese espacio de reunión que tenía Freyoto con todos sus clientes, en el que se generasen diálogos para construir un nuevo proyecto, ¿no? En este primer ejemplo que hicimos para Zagreb, recuperábamos un sitio de la parcela, ¿no? Que veis ese almacén de aquí, como un lugar de debate para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Este lugar de debate permitía a los usuarios tomar decisiones sobre su propio modo de vivir, bajo un soporte como global para todos, ¿no? Que aquí en esta planta se organiza con una especie de manjanatismo, ¿no? de torres elevadas, que también va creciendo en el tiempo. Esta es una parte de la propuesta, ¿no? En la que había un momento de crecimiento que partía con 2 torres, luego pasaba como a otras torres, se supone que se iban consolidando con el uso, ¿no? Y se iba viendo si el proyecto funcionaba o no. Al final este crecimiento de la ciudad funciona a modo de prototipos, ¿no? Para ver qué errores puede haber. Y luego este es el elemento donde se daría como lugar de comunidad todos los debates para construir este barrio, ¿no? Luego este proyecto iba creciendo, ¿no? Hasta proponer, ¿no? Un espacio como de alta densidad, ¿no? En el que siempre estaban como reconstruyéndose las viviendas por dentro, ¿no? Trabajamos con 2 elementos principales, una estructura lo más ligera y diáfana posible, y un segundo elemento, ¿no? Un segundo bicho que articulaba instalaciones, programas terciarios o programas fuera de lo que es la vivienda, comunicaciones y demás, ¿no? De tal forma que la vivienda siempre tenía como la máxima capacidad o potencial posible para que sucediesen o para trabajar con la incertidumbre sobre ella, ¿no? Luego, una serie de tipologías, ¿no? Especulábamos, ¿no? Con la capacidad de tipológica que podía tener como este tipo de superficies, ¿no? Lo mismo también propusimos en un Europan, ¿no? En el que en vez de trabajar con elementos verticales, trabajamos con elementos horizontales, manzanas cerradas, que al igual que en el otro proyecto liberábamos como la estructura en su mayor parte, para que a partir de espacios que tienen que ver con las comunidades locales, con el barrio, ¿no? Apropiándonos de lugares ya consolidados, se diesen todos estos debates para la construcción sobre estos soportes. Pero no solo era el soporte, sino que también generamos como una condición de identidad, ¿no? A partir de estas piezas que llevaban tanto los elementos de comunicación como pequeños programas que apoyasen el espacio doméstico, ¿no? Para que no fuese una estructura vacía sin más, sino que funcionase como con cierta identidad, ¿no? ¿No? Y generamos esta serie de dibujos, ¿no? Que tienen un poco que ver con coger referencias que tenemos y unirlas con nuestras propuestas. Y se planteaba al final como ese crecimiento, ¿no? Y esa consolidación basada en la incertidumbre, ¿no? Nos gusta pensar que no hay un momento en que dejamos de controlar los proyectos, ¿no? Y es bastante liberador, ¿no? Cuando aceptas que el proyecto no lo controlas al 100%, ¿no? Sino que llega un momento en que hay que desprenderse de él, ¿no? Y eso creo que se disfruta, ¿no? Un poco como permitiendo que un lugar sucedan las cosas que no tienes previstas, ¿no? Luego, por otro lado, ¿no? Nos gustaba pensar que esta especie de parcela cerrada dentro crecía, ¿no? Como pasaba con Xavier Rivas, ¿no? O Gilles Clement, ¿no? Crecía una naturaleza descontrolada, autóctona, ¿no? Espontánea, y que le dotaba como de esa especie de campo periférico, ¿no?
Y en esta evolución, ¿no?, de estos proyectos llega un momento en que también nos preguntábamos sobre la capacidad de la estructura para que pasen una cosa u otra, ¿no? Porque claro, no es lo mismo a lo mejor, aquí no especulamos con eso, no es lo mismo a lo mejor una estructura que tiene una altura libre de 6 metros que una que tiene solo 3, pero que tiene una crujía de 8 metros, ¿no? Nos gustaba pensar que dependiendo del tipo de estructura se pueden dar unos condicionantes u otros, ¿no? Entonces al final hacíamos aquí como una agrupación de, como uníamos diferentes tipos de estructura para que se diesen condiciones diferentes, ¿no? Que creíamos que esa heterogeneidad estructural iba a dar una heterogeneidad también de programa o de viviendas. Entonces planteamos un edificio totalmente vacío, pero que ya funcionaba al 100% porque ese vacío podía ser programa, ¿no? Podía ser programa porque a través de una fachada muy ligera, muy económica, muy sencilla, ¿no? Podían hacer que se diesen condiciones diferentes en una estructura vacía, ¿no? O sea, poniendo simplemente un policarbonato a una estructura vacía ibas a generar unas condiciones atmosféricas muy diferentes a un déployé que podía generar sombra, ¿no? Entonces esos vacíos con una pequeña piel hacían que el espacio funcionase de una forma u otra. Pero por otro lado, en este proyecto instalábamos esa especie de obsesión que teníamos, ¿no?, como ese lugar de reunión de la comunidad en el que se debatían qué materiales incorporar a estas estructuras, ¿no? Se generaría, ¿no?, como un catálogo de materiales, ¿no?, en el que los usuarios, ¿no?, como deseables por los usuarios, ¿no?, nos imaginamos aquí como materiales como cotidianos, ¿no?, normales de esas construcciones como cotidianas que vemos, ¿no?, ladrillos, carpinterías blancas y tal, y cómo a través de este debate pues se irían construyendo estas diferentes tipologías, ¿no?, que planteando este ejemplo, ¿no?, como otro cualquiera, ¿no?, de unión de grandes bloques estructurales, iba dándose como una condición de crecimiento, ¿no? Y en esta pieza de acá nos imaginábamos que era esa pieza donde la comunidad debate y que en el momento en el que a lo mejor se consolidase todo este como edificio de viviendas, este espacio de comunidad ya podía pertenecer a él, ¿no? Y a lo mejor los debates de arquitectura se pudiesen desplazar a otro tipo de debates, tal vez más programáticos o demás, ¿no? Al final, no se imagina esta especie de un poco construcción sin control, ¿no? Solo como con los deseos de los usuarios, a través de una serie de un repertorio material que le diese identidad, pero que en algunos momentos el hecho de que no se construyese en ciertas partes permitía que los usuarios se pudiesen apropiar de esos espacios, ¿no? Al igual que pasaba en las fotografías de la periferia de Xavier Rivas, son en estos lugares no usados estos lugares vacíos del edificio donde se podían dar como los usos comunitarios hasta que se fuesen consolidando, ¿no? De esta manera siempre el edificio confiamos en una productividad y en una eficiencia del 100% de su uso. Entonces aquí hay como dos prototipos llevados a la práctica un poco, como estas otras dos primeras obras como que se han dado un poco a la vez, ¿no? En el que había un poco esa obsesión por entender que los soportes generaban unas condiciones para unir luego piezas diferentes, ¿no? Esta es es una casa en la Sierra de Madrid, en la que intentamos un poco trabajar con ciertos ingredientes que tenían que ver con esto, ¿no? Trabajamos con un perímetro que permitiese ordenar como elementos dispares del programa de la vivienda, ¿no?, como habitaciones, biblioteca, baños y demás, ¿no? Y en el que ese perímetro recogía o organizaba estos elementos de programa doméstico, ¿no? En el que también se establecía como una gran encina como un elemento más de la casa, ¿no? De tal forma que la casa al final acaba siendo como un gran perímetro que contiene programa doméstico y un programa como natural, ¿no? Estos elementos quedaban liberados, ¿no?, por una estructura que organizaba como ese perímetro para que entre medias de esos programas domésticos más específicos hubiese un programa no específico, ¿no?, que tiene que ver un poco con los deseos del cliente, ¿no?, que él quería como hacer cosas, ¿no?, pero no sabía qué. Entonces el planteamiento era un poco ese, ¿no?
Y esta relación un poco como también con el exterior, ¿no? Porque la encina era un elemento muy importante. En los molinos hay un programa, hay una normativa muy rígida, tanto estética como que tiene que ver con la preservación de ciertas especies naturales. Y existían como esta especie de reglamentos, ¿no?, en los que había que mantener todo esto, ¿no? Entonces, una manera de incorporar las especies a la casa eran que formasen parte del programa doméstico, ¿no? Entonces, esta gran encina se cuela dentro de la casa, haciendo como una habitación al aire libre, ¿no?, que tiene que ver con este espacio de acá. Espera, os voy a poner... Ay, la planta no está. Vaya. Bueno, la planta se ve bien, ya lo siento que no está, pero esta encina acaba funcionando aquí como una habitación, una estancia más, que tiene que ver con las otras estancias que hay aquí, ¿no?, como que pueden funcionar esto como salón, o los elementos que están encima de estos programas domésticos, ¿no?, que no sabemos para qué puede valer. Nos imaginábamos, ¿no?, que esta parte superior de esta caja pues era un sitio perfecto para ver películas, ¿no? Otra parte de esta caja puede ser un sitio perfecto para las sesiones de yoga de la pareja del cliente, ¿no? Eran sitios como que no estaban previstos que sucedieran, ¿no?, pero había ciertas condiciones estructurales que hacían que se pudiesen pasar estas cosas, ¿no? Entonces luego la construcción de esto es como muy sencilla, son pues una estructura metálica, ¿no?, que va a permitir, como está llevando como de alguna forma al mínimo lo que podíamos, para dejar como un espacio como liberado, y que dentro de ese espacio liberado aparecen estas arquitecturas más pequeñas, con un lenguaje que tiene que ver a lo mejor con el imaginario de algo que es exterior, ¿no?, que era como este ladrillo tosco visto, que permitía como esa condición al cliente de habitar un exterior también, ¿no? Y también pretendíamos un poco como un lenguaje que se diese en dos partes, ¿no? Aquí en este dibujo, donde en esta gran estancia sin techo, ¿no?, está el árbol, existía como una circulación que permitía entrar y salir por la casa, reconociendo los materiales tanto del interior del exterior como en los dos sitios, ¿no?, de tal forma que la condición de exterior siempre se diese tanto en el interior como en el exterior. Es decir, que el lenguaje de lo blanco estaba tanto fuera como dentro, y el lenguaje del ladrillo estaba también fuera como dentro, ¿no?, porque las cajas había un momento en que se solapaban con el exterior y pertenecían como a esa estancia de fuera. Y el último proyecto que quería enseñaros es una cosita muy pequeña, que se mueve en un sitio que es en la calle de Alcalá de Madrid, pero es el número 498, lejísimos, ¿no?, 498 números. Es decir, es un sitio donde comprar un local es muy barato, ¿no?, siendo la calle Alcalá. El cliente de este proyecto estaba necesitado de encontrar un sitio muy económico que podía adquirir para montar un lugar de trabajo. Un lugar de trabajo que pudiese valer para muchas cosas. Pretendía que proyectásemos un lugar sin programa, ¿no?, o sea, un proyecto sin programa, que valiese como taller, que valiese como estudio de fotografía, como espacio de coworking, como lugares para hacer workshops, eventos, ¿no? Era como, quiero que valga para todo, ¿no? En esta localización, ¿no?, se dio en una serie de edificios de los años 60, viviendas sociales, como en un estado bastante deteriorado. Y el local se encontraba como en el callejón trasero a la calle Alcalá, metido en un semisótano, o sea, que las condiciones eran bastante duras. Los vecinos eran infravivienda, ¿no?, con muy pocos recursos, y parte de esos pocos recursos también lo tenía la propia clienta, ¿no?, que nos pedía que quería hacer un local que al final le diese como cierta cobertura económica, ¿no?, porque al fin y al cabo podía alquilar el espacio y cosas así, ¿no? Bueno, esa condición genera como... Este es como el antes, ¿no?, de la fachada. Generaba como una serie de parámetros que teníamos que
que cumplir, ¿no? Por un lado era maximizar el espacio, es decir, llevar al extremo las capacidades de ese sitio para que pudiesen pasar el mayor número de cosas, optimizar infraestructuras, permitir que todos los elementos que tengan que ver con que esos espacios funcionen se agrupen para que sea más eficaz, ¿no? Como llevar al mínimo como este programa. Y por otro lado, hacer que este callejón, ¿no?, que veis aquí, fuese amable, ¿no?, fuese un lugar como deseable. Entonces el proyecto tiene esos tres ingredientes, se formalizan de esta manera, ¿no?, que es liberando todo el espacio interior, descubriendo como la estructura que tenía el proyecto, ¿no? Y aquí también veíamos ¿no?, en este momento, como esa cosa que especulábamos en otros proyectos, sirve como un poco de prototipo, es en plan, como con una estructura, con unas crujías tan pequeñas, ¿no?, qué tipo de programa vas a poder desarrollar. En este caso, fijaos, ¿no?, por ejemplo, estos eran los pilares, ¿no?, que estaban cada 2 metros y algo, ¿no? Es como, aquí estaban como muy, una condición muy estrecha, ¿no? Con lo cual el soporte estaba dando como condicionantes a lo que pasase dentro, ¿no?, cómo organizar este lugar. Con lo cual, bueno, el proyecto al final, como programática, con el programa que se organizaba, era dividir el espacio en dos, para que pudiese el cliente tener versatilidad de usos, es decir, que si uno está funcionando con un programa, el otro puede funcionar con otro, ¿no? Esto lo que daba al final eran dos espacios gemelos que estaban unidos por esta pieza de instalaciones, baños, las taquillas para dejar cosas, un pequeño office, etc., ¿no? Todos estos elementos que permiten que aquí y aquí sucedan cosas, ¿no? Y un tercer elemento, que son esta especie de filtros que se ponen en la fachada, que tienen que ver con hacer deseable un lugar, ¿no? A través de un gran ventanal que permita entrar la máxima luz a un sótano y a través de un espacio que no tiene que ver con el productivo o el que se vaya a dar aquí, ¿no?, sino que tiene que ver un poco con hacer deseable un lugar, ¿no?, que era a partir de un montón de plantas, era el lugar donde se ponían objetos o que generase afectos, ¿no?, objetos como que la clienta tenía, ¿no?, porque era una clienta que cogía un montón de objetos y los iba acumulando y los iba guardando, ¿no? Entonces este es como su lugar para dejar esas cosas. Al final se organizaba todo como en esta serie de bandas, ¿no? Dos programas gemelos, un programa que compartimentaba los dos espacios para que funcionasen a la vez y un filtro que tiene que ver con incorporar el callejón al espacio, ¿no?, como que el callejón se metía hacia adentro. Este era un collage, dibujo, maqueta, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no?, en el que un poco generamos como esa relación de materiales, tanto del sitio como como propuestos, ¿no? Elementos como una fachada con una carpintería muy fina o una verja, ¿no?, que se convertía al final en una celosía, no solo era una verja para proteger, sino que se convertía en una celosía, construían como este lugar, ¿no? Y esta serie de materiales baratos, fácilmente como construibles, incluso blandos, ¿no?, que permitían también en un futuro como desmontar otra vez esto, ¿no?, daban esta nueva imagen del callejón en el que aparece esta pieza, ¿no?, este cordón umbilical que da usos a cada uno da cobertura a cada uno de los dos lados y aparecen como los dos gemelos con este espacio intermedio, ¿no?, este filtro que hace que el callejón se meta hacia adentro y se convierta en un espacio deseable, ¿no? Las taquillas como un elemento como emocionante, ¿no?, dentro de esta pieza, ¿no? Las reglas esas son como de que dentro de la pieza sucede algo, ¿no?, como pintar todo de este color en el que sean unas condiciones diferentes, ¿no?, al resto que era simplemente como tirar y mantener. Y el filtro ese en el exterior que permite que, aunque sea un callejón, cuando pase la gente sucedan estas cosas, ¿no?, de preguntarse, desear o hacer como más vivible lo que es un sótano, que eran unas condiciones como bastante peliagudas, pero que al final acaba funcionando como un lugar este filtro como un lugar en el que se almacenan, ¿no?, los objetos de los que usan este sitio, ¿no?, y no se usa como espacio productivo, sino que se usa como un espacio vinculado a los objetos, ¿no?, y a esos deseos como que no tienen que ver con lo que está pasando en el otro lado.
Al final estos elementos, ¿no?, que son, o estos proyectos, ¿no?, ya construidos, me gusta pensar que son como unos prototipos muy verdes, ¿no?, de esas como aspiraciones de proyectos más grandes, pero que confiamos en que la manera de trabajar, ¿no?, entendiendo como arquitecturas blandas o arquitecturas que permitan la construcción de deseos por parte de los usuarios, ¿no?, que les dé también no solo libertades, sino responsabilidades sobre lo construido. Estos proyectos funcionan como prototipos, ¿no?, de eso, ¿no?, con sus errores, ¿no?, sus aciertos, pero nos gusta pensar eso, ¿no?, que son como pequeños inicios, ¿no? Este proyecto también, lo hice con Pepe Susín, ¿no? Es como cada uno, yo creo que esta cosa también colaborativa, ¿no?, de siempre como con alguien, enriquece muchísimo, ¿no?, este collage de propuestas, ¿no?, o ensamblajes, ¿no?, de estas diferentes ideas que se van uniendo, pero que al final consigue, o pretendemos un poco como hilar en una línea clara. Bueno, quería acabar con esto, así que nada, muchas gracias y si queréis preguntar algo, pues encantado.